Hola, hola, Oli. Bueno, voy a dejar que entren así algunos, así ya cuando entre Ro. Oli. Buenas. ¿Cómo va? Hola, Ro, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Acá en Kazushi. Y ¿Vos? sí, también terminando de leer algunas cositas más que tenía que leer y que también quería revivir un poco así, va, tener algunos conceptos así que podemos charlar. Así que estoy acá al lado ¿No? de mis apuntes, como siempre. Bueno, hermoso. Bueno, no, estaba ahí hablando un poquito mientras, como también si la gente tiene ganas de dejar, viste, alguna preguntita o algo mientras vamos hablando, que también eh, pero medio que viste lo que hablábamos ayer, un poco de esta cuestión, ¿no? Como para arrancar de qué es la heteronorma, ¿no? O sea, la primera pregunta me parece que empieza a venir por ahí, que es un poco el mal, ¿no? El mal de todo, que digo, empecemos a desmembrar un poco esa, digamos, la heteronorma como lo que es. Mira, en realidad, vos sabés que diciendo con esto que es todo el mal, es lo que ha sustentado muchas cosas durante mucho tiempo y nos ha traído un montón de síntomas. Y en realidad lo que sucede, yo no soy una experta, antes que nada quiero aclarar esto, yo no soy una experta en la temática, ¿no? Ni vos tampoco, o sea, somos dos personas, claro, porque si no después lo vamos a poner ya para enmarcar un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Yo Sí. soy nutricionista, soy psicóloga social y estudio mucho, leo mucho la temática, me estoy maestrando en una temática también muy particular. Bueno, pero no soy, no soy socióloga ni filósofa, pero por supuesto que para poder ahondar todo esto tenemos que leer de muchas autoras y autores que tienen que están por esa rama, ¿no? Y que estudiar un poco el contenido y el cómo y el para qué y el qué significa y todo esto que tiene que ver también nos da un marco político, ¿no? A todo esto que vamos a Exacto. charlar hoy, ¿no? Y a cuestionar un poco, que es la invitación siempre. Pero bueno, recalcar, porque si no, muchas veces, que yo también lo soy, los fundamentalistas y las fundamentalistas de las definiciones, que yo me Ujú, incluyo dentro de esas, es como, ujú. hey, dejala al pedo, digamos, dejala al pedo, y sí, es verdad, dejala al pedo. Entonces, primero, no soy experta en la temática, simplemente esto es una charla en la que vamos a empezar a como a traer cosas de ciertos autores y también, ¿por qué no?, hablar de lo que nos pasa y quizás, ¿por qué no?, hablar de lo que pasa, de esto de empezar a cuestionar un poco, ¿no? De una invitación, siempre dejar abierta la invitación. Eso Re. para aclarar. eh, y bueno, y vos me decías esto de la heteronorma, en realidad de lo normativo, y tenemos que Ujú. empezar a definir qué es lo normativo, qué es lo que es normal, o lo que es evidente, o lo que se muestra como normal y evidente, y desde qué lugar se fue construyendo esa normalidad. Y esa normalidad siempre se fue construyendo en parte a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, yo puedo hablar más que nada a lo largo de la historia de la construcción de la ciencia, por ejemplo, que es un contenido de saber y un contenido de poder, las dos Ujú. cosas. Y porque soy una persona que se dedica mucho a esa rama, ¿no? Y en la medida que más me fui dedicando a esa rama, me fui dando cuenta que había grandes diferencias de un montón de cosas. Y esas Ujú. diferencias están dadas profundamente por poder y por saber. Y hay grupos de personas que tienen ese poder y que tienen ese saber. Y eso Ujú. fue a lo largo del tiempo lo que ha determinado muchas cuestiones. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿no? Eh, eh,
quién es el que concentra o quiénes fueron esos grupos de personas que han concentrado y que se han ubicado dentro de un nivel de opresores, de cierta manera, ¿no? Con una gran diferencia con otras personas, ¿cuáles son? Y bueno, con una estructura bastante antropocéntrica, androcéntrica, hoy tenemos diferentes autores que nos hablan del falocentrismo, ¿no? Y este androcentrismo está dado por todo gira alrededor del hombre, pero un hombre muy particular, si no es, no ¿Qué es el hombre? hombre. ¿Qué hombre? Claro, entonces se puede empezar a definir, y ahí es Claro. cuando nos encontramos con las grandes definiciones. Ujú. ¿Qué hombre? El hombre hetero, cis, burgués, blanco, propietario, ¿no? Eurocéntrico, con un montón de características en donde se ubica esa persona como el centro y el resto es el resto. Claro. El resto El cumple resto que otras se funciones maneje. claro, el resto que cumple otras funciones, ¿no? Y que se ubique en su lugar. Mm. Eso ha hecho a lo largo del tiempo, a lo largo de toda nuestra trayectoria como seres vinculares, ha hecho que grupos pequeños, que son los oprimidos, digo pequeños porque no son una minoría, porque son la minoría porque no son lo que dominan, ¿no? Que grupos pequeños empiecen a alzar su voz, ¿no? A darse cuenta de ciertas cuestiones que tienen que ver con injusticias y empezaron a alzar su voz. Entonces, de esa manera, bueno, tenemos grandes ejemplos a lo largo de la historia, qué sé yo, desde el racismo, ¿no? Un opresor y un oprimido tenemos ahí, el sexismo, que todavía seguimos en esa, pero obviamente que ha ido a lo largo, en este proceso histórico hemos ido avanzando mucho con todas las olas del feminismo, y como siempre lo decimos en estos medios, el especismo. Entonces, que estamos en esa, ¿no? Constantemente estamos en esa. Y bueno, eso creo que para Pero, arrancar, para y, contextualizar. por ejemplo, en cuanto a lo que sería el especismo, ¿no? Que por supuesto habla de, bueno, esto, de la opresión y de un oprimido, de un opresor, de que, bueno, hay una, o sea, algunos sí, otros no. Eh, Digo, vos también como nutricionista, como, ¿qué es lo que vos ves? ¿Qué es lo que vos sentís y todo tu trabajo e investigación a lo largo del tiempo desarrollado? A ver, me parece que hay algo muy interesante, interesante entre el vínculo especista y patriarcal, ¿no? Como esta cuestión, me acuerdo, viste, cuando hicimos el ciclo libre que vos habías hablado de Carol Adams y de su libro, y que hablaba de los sujetos, ¿cómo era? Vos me vas a decir, el sujeto, no, sujeto externo, una cosa, que era, eh, Ay, no ¿te sé qué acordás? quieres decir, pero No, que ella habla de un concepto particular ¿el del referente sujeto ausente? invisible. Eso, exactamente. Ah, ahí va. Sí, sí, el Y, referente y que a ausente. eso, y que a partir de ahí se empieza a generar y se empieza a hablar, sí, vincular esta cuestión del antiespecismo y el patriarcado. Y bueno, digo, estaría bueno ver cómo charlar un poco de esto, ¿no? Como de esta cuestión oprimido-opresor, el especismo, cómo entra, qué sería el Perfecto. referente ausente. Perfecto. Mira, en este recorrido histórico del que estamos hablando, siempre hay arbitrariedad, ay, me va a hacer la palabra, arbitrariedades en esto de quién es el que dirige la batuta. El que dirige la batuta ya entonces lo tenemos definido, lo visibilizamos, porque por muchos años fue invisible. Es como que las cosas son así, son naturalmente así, la mayoría que me conoce saben que no, ni en pedo me gusta esa palabra. Eh, pero naturalmente son así, entonces, bueno, listo, entonces es todo invisible, ¿no? Lo invisibilizamos. Bueno, lo ponemos ahora arriba de la mesa y decimos, mira, con esto contamos, esto es lo que está pasando. ¿Qué está pasando entonces? Desde, ¿sabes lo que podemos, perdón, voy a cortar un poquito, ¿sabes lo que podemos hacer para que no se ¿Qué? corte tanto? Yo ¿Qué? siempre juego con esto de sacar los comentarios, porque a vos, por ejemplo, en este momento no te veo, de sacar los comentarios Ok, es una cagada a lo mejor sacar los comentarios, pero se destraba un montón la señal entre nosotras. ok, a ver, ¿cómo se hace? A ver, para ¿Tenés desactivar los tres comentarios. puntitos? Listo, ya Ahí está. va, exacto. Bien. Mira, bueno, ahí te estoy viendo, ahí se está retardando la imagen. No sé por qué, yo siempre pido disculpas cuando hacemos eso, es como estar en un recital y no poder hacer poco, pero perdón, claro, No, pero perdón, pará, pero de última hora en un ratito, tipo en un ratito abro
y la gente que tiene ganas de Eso. preguntar, que en un ratito ya abro los comentarios para que entre. Ahí va. Exacto, dejemos después un tiempito para cambios si la gente quiere. Y después también lo que me pasa a mí es que me distraigo mirando y me pierdo. Me pierdo, viste, uno quiere ver, leer y me re pierdo. Sí. Un poco, bueno, de esta asociación, de cómo empezar a asociar todo esto, ¿no? Con esto de empezar a visibilizar lo que está pasando. Bueno, lo visibilizamos, lo tenemos arriba de la mesa. Ya opera con esta desigualdad, opera, porque son todos mecanismos vinculares, o sea, esto nos atraviesa yo donde más lo puedo ver, porque es mi área de incumbencia científica, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los cuerpos, tiene que ver con nuestra red vincular. O sea, esas son las tres cositas que yo donde más puedo visualizar esta gran diferencia o esta superioridad o esta hegemonía que nos atraviesa y que la tenemos súper invisibilizadas y naturalizadas, como decía antes. Entonces, de alguna u otra manera, muchos mecanismos, como por ejemplo el lenguaje, ¿no? Es uno de los que más tenemos también, el lenguaje invisibiliza, empieza a, por ejemplo, con el referente ausente, se traduce eso que estamos comiendo, que es alguien, ¿no? Lo traducimos como algo. Ese algo es carne, no es simplemente una carne, y detrás de eso no podemos ver más que eso, ¿no? Más que eso que salió, que es un objeto, ¿no? Porque es algo, un objeto que tiene una forma, que ni siquiera tiene una forma de un Una cuerpo, ¿no? cosa. Es una cosa, y no podemos obtener un recorrido detrás de eso. Y no se sientan mal por no saber el recorrido, pero la realidad es como nos han enseñado eso, ¿no? Y culturalmente nos han enseñado eso, socialmente nos han enseñado eso, y está toda esa red entramada desde que somos muy chiquitos y chiquitas con todas las sociedades. Empezar a decir, bueno, detrás de esto todo hay una trazabilidad ausente, como por ejemplo de dónde sale ese animal o de dónde viene ese objeto que me estoy consumiendo, ¿no? Y empezar a tenerlo como alguien y no algo. Eso es un recorrido infinito. De hecho, otra de las cuestiones que decimos con los cuerpos, ¿no? Porque esto hablamos, no dejamos de hablar de cuerpos, hablamos de cuerpos en No. general. Y los cuerpos también están atravesados por la hegemonía. Ajá. Todos los cuerpos están atravesados por la hegemonía. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo, sin hablar y sin nada, si yo me cruzo de brazos, me siento adelante acá, ustedes ya saben que soy mujer. O hicieron una Claro. inferencia de que yo soy mujer. ¿Y cómo saben que yo soy mujer? Porque está socialmente construido, que yo por tener rulos, estoy más o menos maquillada, tengo características de mujer. Eso es una construcción, capaz que no soy mujer, o inclusive capaz que no me identifico de esa manera. Entonces, Sí, las identificaciones corporales también indican otro referente ausente que es, bueno, es lo que me parece acá, ¿no? Es lo que sucede acá. Y hablamos sí, también de nuestros propios cuerpos como cuerpos objetos muchas veces. claro, y también digo, está súper vinculado, digo, a mí me parece que hay una cuestión, esto que decís, por ejemplo, de lo de, bueno, si yo me paro así, digo, mismo, o sea, el varón con pelo largo es como Exacto. viste, como siempre se trata de buscarle la vuelta desde un lugar súper, eso, instaurado, como que claramente desde este lugar que nace y que lleva a todo a lo normal, al no salirse del eje, ¿no? Es lo que también hace que la opresión sea mayor, ¿no? Exacto. Siempre, y no solamente que sea mayor, sino que, y esto lo digo constante, es como una frase ya que me la habrán escuchado decir varias veces, siempre hay un impulso etiquetador de lo que domina para patologizar lo que se sale de la norma. Por ejemplo, vos te salís de la norma de una sociedad carnista, sos un vegeta o un vegano, o sea, y tenés ortorexia, de paso. De paso, Claro. tenés una ortorexia porque estás preocupado o preocupada por lo que estás consumiendo, ¿no? Y de repente tenés más asertividad alimentaria. Entonces ya vamos a no estoy diciendo, no estoy deslegitimando, o sí, pero no estoy deslegitimando tanto el hecho de hablar de un trastorno de conducta alimentaria en absoluto, es algo que me dedico también, así que para nada, y este es un tema muy complejo y sí o sí necesita ser abordado de una perspectiva de género, sino casi que es imposible de abordar. Entonces, la realidad es que siempre que uno quiera salirse de lo pautado, siempre va a estar, no solamente
cuando hablamos de la cultura dominante, hablamos de todos las yutas, digamos, en general. Desde la tía Elsa, perdón si Claro, alguien tiene una tía Elsa, pero bueno, desde la tía Elsa, desde la abuela, desde los tíos, hasta el médico, hasta el nutricionista tal, ¿no? Con renombres, hasta la industria, hasta el sistema, ¿sí? Es de claro, lo micro a lo tal cual. macro, son cuestiones que van haciendo que el status quo siga estando ahí, siga estando presente, se siga conservando, siga teniendo una legitimidad específica, y uno se siente también protegido por eso. De hecho, le habrá pasado a vos, me pasa a mis consultantes también. No, no, dejé de consumir animales o dejé de consumir carne. No, te vas a morir, ojo. Y la gente te lo dice a muchas veces con amor, porque tienen A mi miedo, y es lo que mamá, hablamos siempre. Claro, obvio. Digo, cualquier madre, por ejemplo, que viene de un lugar mucho más eso, más quizás normativo desde, digamos, lo usual, digo, mis abuelos, cualquier persona, digo, en mi casa se come carne y cuando yo empecé a decirle a mi vieja que no comía carne o que no tomaba leche era, tipo, vas a caerte y se te van a romper todos los huesos del cuerpo. Y es como, creo que no, pero como yo en este momento no sé tanto, lo dejo ahí, viste, como, y también eso es un poco interesante, ¿no? Como esta cuestión de que también el veganismo puede ser parte de la vida de cualquier persona desde que está en la panza hasta, digamos, viejo. ¿Y por qué? A ver, ¿cuál es esta cuestión tan arraigada, ¿no? Como, hablo un poco más de, quizás del sistema nutricional, ¿no? Y desde mi inexpertise absoluto, digo, pero sí hay una cuestión como colectiva de esto de que uno solamente puede ser vegano de grande, o viste, es como todo como muy que les da miedo, que los nutricionistas van a la tele y te van y te dicen que si no tomas leche te morís básicamente. Digo, qué es lo que pasa ahí? Obvio que pasa lo que venimos hablando, por supuesto, claro. pero digo, ¿cómo eso puede llegar a, digamos, a empezar a romperse realmente? Mira, primero los motivos. Podemos hablar mucho de los motivos por los Sí, cuales pasa lo que pasa, ¿no? Y tiene que ver con este sistema que tenemos, o sea, vamos de lo macro a lo micro, ¿no? De lo macro con un sistema agroalimentario que tiene grandes poderes, que son dueños de tierras, de cuerpos, de un montón de cosas, ¿no? Estamos hablando de una mega estructura muy particular. Después, bajando un poquito más de eso, hablamos de ciertas cuestiones que están intervenidas, o sea, dentro de las instituciones de salud, cuando uno estudia, ¿no? Para ser un sanitario, hay un montón de intervenciones también, hay una bajada de línea, por decirlo de alguna manera. Uno va a un congreso, se capacita y siempre hay alguna persona, o mejor dicho, alguna parte de ese sistema que pone dinero para que eso se genere, ¿no? ajá, ok. Hay un conflicto de interés importante, los conflictos de interés que siempre charlamos. Ahora bien, después hablamos un poco de los conflictos de interés, que me gustaría decir un par de cositas con respecto a eso, porque lo Sí, tenemos como algo muy negativo y a veces no son tan negativos o de repente bueno, ahora lo charlamos, pero la dale. realidad es que hay un financiamiento, los financiamientos a veces son muy invisibles, por eso a veces hay que leer muy bien todo, porque quizás operan muchísimo para que se digan ciertas cosas a favor de otras, ¿no? Y eso va condicionando muchísimo. Y por otro lado, esto de decir, bueno, no, no puede ser vegano hasta después de los 18 años, bueno, tiene que ver con un sistema de salud particular, ¿no? Hay que reconocer que en ciertos lugares del mundo tenemos distintos sistemas de salud con un montón de deudas en cuanto a sociales, a metodológicas, etcétera, científicas, otros sistemas de salud no tanto. Entonces hablamos de una estructura muy compleja. Cuando hablamos de sistemas de salud, muchas veces hay muchos recaudos, eso es lo que pasa. Entonces, tenemos que empezar a reconocer de que los nutricionistas, los médicos y todas las instituciones sanitarias no saben un pedo de veganismo y vegetarianismo. Es la Claro. realidad, tenemos que reconocer que de las bases no se sabe nada, que la O sea, persona sale. perdón, pero Ro, por ejemplo, vos vas a la universidad, yo mañana digo, bueno, quiero ser nutricionista, voy a la universidad. ¿Con qué me encuentro? Con nada de esto, o muy No, poco. no, vos lo tenés. A ver, yo hace muchos años ya que me egresé,
pero sé que en la actualidad se da muy poco, se da a lo mejor para deslegitimarlo, se da con mucho temor, con mucha cautela muchas veces, que no está mal decir eso. Ojo que tenemos también una gran cantidad de personas, tanto veganas y vegetarianos como carnistas. En realidad todas las personas con todos los posicionamientos alimentarios hacen cualquier cosa con su alimentación o hacen lo que pueden. Entonces, muchas veces con cautela se van manejando porque, claro, la persona a lo mejor hace cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa? Más allá de eso, no tenemos una ultraestructura que lo sustente. O sea, si uno va al súper, si uno va si siempre tenemos el mismo circuito de compra, porque está todo hecho un poco para que eso funcione de esa manera, tenés 2 o 3 alimentos para comprar. Entonces, no hay algo que sustente la ultraestructura, digamos, y que sustente para que la persona además pueda elegir más libremente. No, no tenemos una elección libre, tenemos que dejar de pensar que somos libres eligiendo, porque No. desde los 8 meses que te encajan el pollo triturado en la boca, no sos libre de estar eligiendo lo que estás eligiendo, estás repitiendo el mismo patrón, no tenés la culpa, no tienen la culpa tus padres, no hablemos de culpas acá, por favor, porque no tiene que ver con la culpa individual. Ahora bien, cuando tenés toda la información en la mano y tenés el privilegio de elegir, ahí es otro cantar. Pero la realidad es que si no, estamos hablando de algo que nos condiciona y nos determina más fuertemente de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, decir un par de cositas con el tema de conflictos de interés. Nosotros ¿Qué cuando es hablamos de conflictos de evidencia, interés? los conflictos de interés pueden dividirse en diferentes formas. Cuando algo está conflictuado, significa que tiene una tendencia a algo, ya sea por algún rédito, algún tipo de resultado, ya sea para obtener algún rédito económico, o puede ser personal o ideológico también, ¿no? Yo cada vez que me expongo, yo soy activista por los derechos de los animales, entonces cada vez que expongo, siempre expongo mi gran conflicto de interés, que lo pongo por encima de la mesa porque me parece importante declararlo, que es ideológico, no es económico, simplemente es ideológico y tiene que ver con esto. Entonces, me interesa fuertemente que el sistema cambie, me interesa fuertemente que dejemos de explotar tierras y cuerpos ajenos, y me interesa fuertemente de que todo esto vaya a cambiar. Por ende, mi línea de investigación está sustentada en base a eso. Y es un gran conflicto de interés. Entonces, tenés derecho a no creerme, tenés derecho a Claro. investigar. En cambio, ¿qué pasa? Cuando construimos evidencia científica, cuando hacemos ciencia, ¿no? Cuando hacemos una medicina basada en evidencia, nos chocamos con un montón de evidencia, ¿no? De papers, y uno dice, bueno, lo lees, Sarasa, y al final te das cuenta que el financiamiento económico es así de grande, que está bueno que lo declaren. Antes no se declaraba, antes no Claro. pasaba súper desapercibido, lo declaran. Entonces de repente vienen a hablarte de la eficacia de los lácteos en los niños, y quien firma es Mastellón Hermanos. Bueno, Claro. permitime dudar, ¿me entendés? Claro. Permitime dudar un poquito de lo que me estás diciendo, al menos. Capaz que está muy bien hecho el estudio, capaz que no, por lo general tienen bastantes sesgos o bastantes deudas metodológicas, pero más allá de eso, nos permite ver qué hay detrás. Ahora bien, estamos en un sistema bastante de mierda capitalista, y los financiamientos a veces son importantes. Por eso las personas que hacemos mucha ciencia no llegamos a ningún lado muchas veces, porque no tenemos financiamiento. Claro. Entonces, y ahí empezás a decir, la puta madre, ¿cómo hago, no? Empezás a sacar, claro, ¿cómo haces? Porque al Claro, final ¿cómo haces? terminas, no podés construir, porque el campo sigue siendo no solamente de saber, sino también de poder. Es que Y ahí me eso parece que hay es ahí está el punto, ¿no? Porque es esto, Mastellone, digo, cualquier mega empresa, Sancor, digo, claramente son los sujetos de poder, son quienes tienen la plata, son quienes pueden mover esa batuta y pueden llevar a uno o a una persona a directamente, o sea, como que siento que hay como una visión directamente ciega, ¿viste? Como, bueno, confío porque es la Serenísima que me lo viene y me lo está planteando, y si es la Serenísima, y en la publicidad de la Serenísima lo veo al señor este que no me acuerdo el nombre, hablando de la leche y mejor que no te cómo acuerdes el nombre, porque si no va a tener. pero, viste, esa publi es muy loca porque digo, viste, es como que te muestran las instalaciones pulcras, limpias de la planta de la Serenísima y acá, no sé, las vacas, no sé qué pasa, y digo,
Y atrás de todo esto hay dolor, hay muerte, hay explotación, hay tanto mal, tanto dolor, digo, y yo pienso, ¿no? Como desde un lugar también nutricional, veo a veces, que obvio, uno siempre lo relaciona mucho con lo que tiene, ¿viste? Alrededor, eh, pero digo, ¿cómo podemos hacer también un poco desde nuestro lugar? Porque siempre hablamos que lo que comemos, digamos, es político, o sea, todo lo que nos llevamos al cuerpo es una expresión política, como lo que decimos, como lo que intentamos hacer, y obviamente que está buenísimo cuestionarse y replantearse y no sentirse mal por digo, comer animal. O sea, a ver, digo, me pasa mucho que veo, viste, mucha gente. A ver, y acá te hago esta pregunta a vos como psicóloga, ¿no? Digo, ¿qué opinás en este sentido de, viste que hay mucha gente que ante el vegano, ¿no? Como que tiene una reacción súper negativa, como que le estés haciendo algo a él, ¿viste? Tipo, sos vegano, tipo, y es como que le molesta que seas vegano. Ahí hay como un acto reflejo medio de, sé que está bien eso, pero no me quiero hacer cargo, ¿viste? Como, Operan muchas cosas ahí, muchísimas cosas, pero fundamentalmente opera lo intrínseco que nos han hecho creer que es la construcción de una identidad nacional. O sea, estamos claro, defendiendo un patrimonio nacional a la hora de defender el consumo de determinados alimentos o productos, o animales en este caso, por el detrimento de otros. Y también es un legado nutricional, ¿no? Realmente ninguna persona, yo creo que si está obviamente dentro del marco de la salud mental, no quiere morir, no quiere enfermar, ¿no? Quiere estar mal de salud, es feo sentirse mal. Entonces, las personas que dicen eso no lo hacen porque no quieren estar bien y consideran firmemente que el consumo de animales puede hacer que estén bien de salud. Hoy en día ya decir eso es medio dudoso porque hay mucha data chequeada, pero seguimos enganchados, justo ahora estoy leyendo el libro Enganchados a la carne, seguimos ajá, enganchados un poco a la propuesta. ¿Por qué? Porque es una construcción que nos atraviesa nuestros cuerpos a lo largo de mucho tiempo evolutivo, ¿no? Son muchos años de que de alguna u otra manera, por haber una determinada hegemonía, nunca reinó el vegetarianismo. ¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Por qué nunca, a lo largo de nuestro recorrido evolutivo de años y años, nunca pudo avanzar de una manera sustancial y hegemónica? Bueno, por un montón de cosas, por muchas cosas, y es muy complejo, y mientras más estudio, más complejo es, y mientras, claro. ayer lo decía en un vivo, ¿sabes? Que mientras más leo, mientras más estudio, más respeto le tengo a la gente que más lee y más estudia, más que yo, digamos, porque es muy difícil realmente, por eso me da mucho malestar cuando hablan con mucha liviandad de ciertas temáticas, por eso siempre la aclaración que hago al principio, es Sí, como, sí, sí. no, tengamos respeto por la gente que es muy meticulosa en poder generar algún tipo de contenido del saber, más aún cuando no tiene el poder. O sea, es como, uff, No, es muy intenso generarlo de ese es lugar. Y bueno, esto no, que me decías, cuando pasa eso, que es una reacción, una reacción que sucede, tiene que ver un poco con esa construcción de la identidad. No, ¿cómo vas a ser vegano vegetariano? No, te vas a morir, o no, o ¿qué comes? o el asadito. O empiezan todos, claro, empiezan después todas las cositas trilladas, que yo la verdad que ahí es como, sí, no, por suerte hace mucho tiempo que no vivo esas experiencias, pero lo escucho mucho de mis consultantes, bueno, me lo viven diciendo amigas también, esto No, de, pero de pará, hoy justo, yo llegué tarde, capaz está hace un montón, pero justo hoy vi en Instagram, que se lo pasé a Male y lo hablamos un toque recién, eh, un programa de Netflix, una serie creo que se llama algo del asado, como la cultura del asado, una cosa así, y hay un montón de personajes tipo Samid, que salen y dan sus opiniones sobre eso, y vos no sabés lo que es, o sea, justo agarraron un fragmento que hablaban de que Samit decía que él no hace asado, que todo lo que es cocina es de la mujer, y que él no permite que su mujer haga cosas de hombre, como ella no permite que él haga cosas de mujer. Y después otro tipo que agarra y que dice, ¿sabías que Samit dijo que las mujeres tienen que cocinar asado?
y el tipo decía como, no, ¿cómo que las mujeres? Yo nunca me comería un asado que hizo una mujer. Digo, ahí es como que veíamos eso recién y decíamos, claro, o sea, digo, cuán cultural es, ¿no? Digo, aparte acá en Argentina, el asado y toda esa cuestión, pero cuán vinculada está realmente con el hombre y con lo masculino. Es algo muy flashero que digamos, tiene sentido, o sea, tiene mucho sentido o sea, obviamente que hay una cuestión reactiva de que, digo, o sea, no estoy poniendo a todos en la misma bolsa ni en pedo, pero digo, sí hay una realidad que es que, digo, hace poco también escribí un posteo que hablaba de eso, ¿viste? De qué pasa con el varón que de repente elige ser vegano en Exacto. grupos de amigos, o vegetariano, en grupos de amigos súper cárnicos, que es el asado y el fútbol del domingo, tipo, lo que más le importa, y el pibe va con su milanesita de soja y lo empiezan a decir cositas, por no decir otras cositas. Digo, ¿qué Exacto. pasa ahí también, no? ¿Cómo rompemos un poco con ese lugar de mierda? Porque siempre va a haber, siempre va a estar. Por eso es tan necesario que empecemos a dejemos de hablar de las feministas y empecemos, por eso son luchas interseccionales, la interseccionalidad es muy importante, pero Muy. dejemos de hablar de las feministas para empezar a hablar de las personas feministas, porque es necesarísimo que todos los géneros estén en el sentido de que a todos y a todas agrede de determinada manera, porque quien sale de la norma va a estar agredido o agredida de muchas maneras. Siempre es Total. muy importante y lamentablemente quienes somos feministas tenemos, lamentablemente digo porque a veces es recansador, ¿no? Pero tenemos el rol un poco de educadoras Sí, en poder comunicar amorosamente o de la manera que se pueda todo esto, porque es un camino hacia la liberación. Es un camino hacia la liberación, digo, para no estar o no padecer la sintomatología que provoca la opresión invisible. O sea, es un padecimiento, porque es un padecimiento real, no solamente para todos los cuerpos, ¿sí? Para todos los cuerpos que se no, alejen de la norma. y aparte, viste, es como medio, es la réplica esa, medio, viste, de la manada, ¿no? Un poco de esa cuestión de esta cuestión hermética de que si uno va, van todos, y el que no va es como el boludito, viste, bueno, Exacto. to- todo lo feo que alguien le puede decir a otra persona es como lo apartás. Y también digo, siempre también hablamos mucho de esto, de esta cuestión de implotar, ¿no? O sea, eh, si no estamos desde adentro, implotando, como, a ver, si vamos a hablar siempre entre les mismes, va a ser como algo muy lineal, pero tiene que haber gente Claro, de adentro que se sienta parte y que no se lo claro. juzgue, para poder romper con eso y que de verdad se empiece a plantear y a replantear. Claro, vos sabés que esto que estamos hablando ahora me parece que también está cambiando de alguna manera. Hace un tiempito atrás hice un vivo para un lugar bastante grande y como que nada que ver con la línea vegana vegetariana y aparecían los comentarios, ¿no? Aguante el asadito, me voy a comer un asadito. Y yo veía como entre los comentarios como que lo comían, como diciendo, andate a la mierda, ¿viste? Como, ¿qué haces acá? Y es como, es re interesante ver eso, porque eso antes no pasaba, a lo mejor se enganchaban y decían, sí, aguante el asadito, vos lo que te falta esto, ¿entendés? Porque siempre obviamente todas esas, o debe ser una frigia, bueno, todo tiene que ver con todo, pero todo en la cabecita de esa pequeña voz. Y bueno, nada, es interesante cómo de alguna u otra manera podemos estar viendo de que las cosas están cambiando en el sentido al menos del lenguaje, de la forma de dirigirse. Después, bueno, faltan un montón de cambios que se irán dando en la medida que las sigamos militando. Y quiero decir un título, justo que estábamos hablando de masculinidades, justo tengo abierto Sí. acá lo estaba buscando mientras estabas hablando, tengo abierto un montón de cosas, y una de las últimas que leí, lo digo, tiro el título para la gente que lo quiera leer, es de Marco Reggio, Masculinidades veganas entre virilismo, heterocentridad y homofobia, estigmatización y estrategias de respuesta en el discurso público y privado. Es Espectacular. un escrito, es súper interesante, que tiene que ver con la revista latinoamericana de estudios críticos de animales, que es ¿Está muy, muy, online? muy, muy, sí, 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 está online. Bueno, lo podemos Tienen que subir buscar, después. pero muy interesante, ahí tiene un montón, o sea,
puedo estar infinidad hablando de esto, pero es muy interesante cómo lo cuestiona esto de empezar a charlar de masculinidades también, ¿no? Y de Claro, qué sucede y cómo son construidas también esas masculinidades, de qué lugar están construidas esas masculinidades, porque el sufrimiento es colectivo, ¿no? Y es colectivo y es interespecie, el sufrimiento es en general, porque quienes dirigen la batuta son muy poquitos. Y eso es lo que tenemos que total. entender, son muy poquitos, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de semilla, el 70% de la semilla está controlado por un puñadito de empresas que les va a sonar. Bayer Monsanto, Syngenta en China, Dow DuPont, o sea, y está controlado, o sea, ni siquiera tenemos la semilla. Como que si nos ponemos a hablar, y ahí empezamos a hablar de nuevo, ¿quiénes son los dueños de todo? ¿Quiénes son los dueños de la tierra? ¿Quiénes son los dueños de los cuerpos? ¿Quiénes son los dueños de la hegemonía? Uf. Y sí, a ver, y también eso me parece también muy importante, muy interesante el tema de las masculinidades, porque digo, obviamente que todo va a su tiempo y a su ritmo, ¿viste? Hay momentos para hablar de determinadas cosas, hay momentos para hablar de otras cosas, pero también me parece que desde lo masculino, desde el hombre hetero, digamos, cis, es tan importante empezar realmente a romper con esas cosas y no sentir que, digo, obviamente que ahí también viene lo anterior, ¿no? Digo, lo que uno puede esperar que le digan si de repente entra en un asado con sus amigos de rugby de toda la vida y va y dice, me parece que las vacas sienten, no quiero comerlas, ¿entendés? Y es como, ¿y qué va a esperar esa persona de, qué reacción va a esperar? Pero igualmente que lo haga, porque, digo, se ve en todos lados, o sea, es un hecho que vos entras en los lugares más cárnicos o en los círculos más cárnicos, igual, si vos te plantás y te pones, eventualmente eso empieza a cambiar. O sea, digo, por ejemplo, en mi familia, por poner un ejemplo, mi mamá come carne, mi papá come carne, mi hermana come carne, yo ahora estoy pasando la cuarentena acá, o sea que he visto salchichas hervir, pero de repente mi vieja es como, o sea, puedo escribir día a día los cambios que está haciendo que le gusta, ¿entendés? Como, no, pará, pero... Y también pasó que me hice estudios hace poco, por ejemplo, y lo primero que hice fue reenviarle los estudios a mi mamá y a mi papá, como, estoy muy sana, tipo, realmente sana, no como carne, no tomo lácteos, digo, como, romper un poco con eso y pasar el mensaje, ¿no? Digo, como, qué interesante que es tener las herramientas de investigación, de lectura, digo, de la gente que está mirando esto o que entra en tu Instagram o en boicot o referentes, lo que sea, digo, ¿cómo, cómo esto vos sentís que, que está claramente yendo a un lugar mucho más fuerte, pero también hay una realidad, no sé vos qué opinás, pero que es un cambio muy humano, o sea, no es un cambio sistemático, o sea, vos, digo, ¿sentís que ves como, digamos, la luz en el sistema o ves más la luz en las personas? Uy, qué pregunta, no, la verdad es que no, hay momentos que veo mucha luz, hay momentos que veo todo negro y oscuro de todos lados. Es la realidad, ¿viste? Porque el que milita el cambio siempre está en esa situación. Hay momentos, yo por lo general, la verdad es que soy muy optimista, en general, porque me manejo así con mi vida, porque si no siento que es al pedo, porque para qué si no? Entonces yo siempre me pregunto, de hecho me lo preguntan mucho, che, ¿qué onda? ¿Por qué siempre te levantas? Y yo me pregunto todos los días, ¿para qué? Y el para qué es re importante, porque si no, y mi objetivo es mucho más grande, o siento que es mucho más grande, tengo un anhelo superior más grande a lo mejor. Ay, me empiezan las Pará, preguntas. perdón, sí, no, sí, vos seguí, vos seguí. Yo me Bueno, corto un igual está poquito la buena esta cara, pero sí. pregunta. Está Está buena. buena, por eso. Podemos hacer preguntitas ahora. Bueno, no, y eso, ¿no? Hay veces, ya te digo, que veo luz en ambos lados, porque a lo mejor podemos generar circuitos sistemáticos para poder cambiar una cosa tan grande como el sistema. Y después siempre me quedo con un concepto cuando militaba mucho, y bueno, lo sigo haciendo, pero en otro lugar, en otro sector, y tiene que ver con cuando los de abajo se agitan mucho la cosa, los de arriba tiemblan, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, me parece que tenemos que tomar un poquito la cosa, ¿no? Para poder avanzar. Y siempre todo está mediado por un disconfort, por un descontento, por un reconocimiento de desigualdades, por un reconocimiento de injusticias. Y cuando uno reconoce injusticia general, estamos hablando de una parte bastante humana. Te Sí, no, fuiste. totalmente.
Ahí Ahí está, va. estoy. Sí, total, no, no, sí, totalmente. Y también, ¿no sentís también una cuestión súper interesante a nivel generacional, ¿no? Eso sí, Digo, todo eso esto sí. que se está viniendo es re loco porque, digo, hasta en la música, en un montón de áreas que estaban mucho más, nada, viste, por ejemplo la música, que es donde yo trabajo, ¿no? Digo, como que siempre fue un lugar más de descubrimiento más, viste, colectivo o letras, viste, como no tan, o sea, que penetren, o sí, pero capaz son bandas o lugares donde no después no terminan siendo muy conocidos y ahora de repente hay como una nueva generación que se está llevando todo por delante y que está diciendo, che, acá estamos y esto no va más. Y también está la reacción del adulto, ¿no? Viste, como se ve mucho capaz en la política también. Entonces, digo, qué interesante y qué importante que es escuchar, ¿no? A las nuevas generaciones y todo lo que están trayendo. Exacto. Bueno, preguntitas y si Bueno, querés abrimos, como quieras, o abrimos comentarios, faltan unos 15 minutos, así que podemos hacer un mira, preguntito, yo preguntar. acá estoy leyendo, hay un par, por ejemplo. Bueno, el que te acabo de poner ahí que está bueno, Bueno, voy por esa, vos si querés andar dale. seleccionando. ¿Qué recomendaciones daría a alguien que quiere seguir la carrera de nutrición? Que tenga, esta la he respondido varias veces y doy un par de recomendaciones, que es fuerza, primero, y después para poder resistir, y tomar la carrera como un medio, no como un fin, porque ahí cagaste. Si vos la tomás como un Claro. fin, no sirve. O sea, la tenés que tomar como un medio y después las cosas son más fáciles cambiar desde adentro muchas veces que desde afuera. Hay una recomendación que siempre me dieron a mí y la he tomado y de hecho creo que la voy tomando dentro de todo bien, bastante bien. Si uno quiere romper un determinado sistema, tenés que ser experto en ese sistema. Lo tenés que conocer de arriba abajo, experto. O sea, entonces es algo muy importante porque si no seguís con tu pluma alrededor del sistema y no vas a poder hacer mucho. No, y también te adelantás, ¿no? Como que te adelantás a lo que el otro, o sea, con el conocimiento es la herramienta fundamental de la libertad también, ¿no? El conocimiento. A ver, tengo una, acá, bueno, una classic de la Ponela. B12, para ver, Ah, no, B12 no, por favor, B12 no. B12 no, bueno, No, no B12 no, B12, B12 no, por favor. Ya creo que ya ha quedado muy claro el tema de la B12, así que no. Sí, suplementense, punto. Y vayan a a los ver, posts y vayan a todas las cosas que tengo para cosas, por favor. Quiero tomarme el placer un viernes a la noche de decir B12 no. de no hablar de la No. B12. Bueno, acá Eh, porque esos son seguidores míos. ¿De dónde sacar la proteína? Y yo ¿De siempre dónde digo sacar la comiéndome la proteína? Mira, a ver, esta es un poco general. Eh, No, no mira, sé. chicos. Creo que se va a tener que reinventar. Me parece que de alguna u otra manera se va a reinventar hacia otro sector o no sé. No sé, ojalá. No Hay puedo un, decir nada. a ver, bueno, mira, esta está buena. ¿Cómo aconsejás? No, en realidad no tiene que ver con un proceso, no hay una transición. Mejor dicho, a mí no me gusta la palabra transición. Perdón la gente que dice transición al veganismo, no me gusta la palabra transición. Sí me gusta la palabra proceso, porque tiene que ver con el proceso de conocimiento. No es que Sí. no se puede ser vegano, vegetariano de un día para el otro, tiene que ver con el proceso de conocimiento. En Argentina se consumen 6 o 7 alimentos y se ronda alrededor de esos alimentos. Si sacás Ujú. 3, carne, leche y huevo, te quedás con 3. Entonces, en el proceso de conocimiento de poder incorporar alimentos que jamás en nuestra historia nos han dicho que tenemos que consumir, y eso demora un tiempo, uno no incorpora todos los alimentos de un día para el otro, por eso llamamos proceso, ¿no? Porque, y después el veganismo es un medio, no es un fin. Dejemos de ser veganitos y nada más, y veganitas, ¿no? Y Tratemos de constituir la alimentación desde otro lugar. claro, a ver, ¿por qué decís que es un fin? O sea, ¿en qué sentido Es es, un es un medio. fin? Perdón, que es un medio y no es un fin. Es un medio en el sentido de que es la puerta de entrada para poder cuestionar un montón de cosas. Si Claro. una persona vegana es un trasívoro, que no para de ver las trazas, la contaminación, no me toques el cubierto, no,
Claro. Pará, o sea, para un poco que no salvas a ningún animal haciendo eso. O sea, de hecho estás deteriorando el movimiento porque lo único que estás haciendo es generar más exclusión y más segmentación. O sea, a la gente no le gustan ese tipo de cuestiones, a mí tampoco y creo que a ninguna persona, ¿no? Entonces, comunicar desde otro lugar, por eso el medio, ¿no? Tratar de fomentar al veganismo o a la postura antiespecista. A mí me gusta más usar, yo no me defino como vegana, yo soy antiespecista. Es una postura Claro. más bien política, ¿no? Porque tiene que ver no solamente con lo que como, sino cómo me manejo con la vida, en la vida vincularmente hablando, con todo lo que haga, con todo lo que hago. Y no tiene que ver con que, uy, me tocó el cubierto, la hizo en la misma bandeja, puso un huevo acá y lo hizo en la misma. No, no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con un montón de otras cosas. Obviamente que bueno, amorosamente voy a tratar de decirle no, que no pase eso. Pero lo que voy es que no nos pongamos trasíboros. Digo, la traza de la traza con la traza. No, sí, también eso, bueno, que siempre también dice mal y hablamos esta cuestión de la diferencia medio entre el veganismo y el diferencia, digamos, como la postura del veganismo y la postura del antiespecismo, digo, ser vegano desde eso de, a ver, Poxipol tiene grasa del cerdo, o sea, como que Todo. Es que es todo está mediado por animales. Todo. O sea, este celular está construido seguramente por con parte, o eso, sea, todo. Es imposible ir a un veganismo al 100%. Por eso, si queremos ir solo a eso, es una conducta meramente individual. Y aguanten las conductas individuales. No estoy diciendo que no sean copadas. Aguante comer sano, aguante plant-based, aguante todo eso. Me encanta, lo fomento y laburo de eso inclusive. Pero no nos quedemos ahí, ¿no? Porque hay otras cosas más para ir para adelante a partir de eso. No tenemos y necesitamos que nos despabilemos en ese sentido. Sí, porque si no, constantemente no paramos de repetir el mismo formato capitalista hegemónico. Seguimos totalmente. individualizándonos, seguimos fomentando estructura, segmentación social, injusticia social y un montón de cosas que no tenemos que ir por ahí, me parece. Yo tengo una visión más social, ¿sí? Más allá de ser Sí. antiespecista. Y si querés, hago la última, que me parece que, bueno, está piola, que es, eh, ¿por qué decimos, es acá, ¿por qué todo lo que hacemos es político? Pero bueno, tendría que hablar de muchas autoras, pero en líneas generales, cuando hablamos de política, hablamos de un acto. Y hablamos de un acto que puede llegar a que condicione y determina. Nosotros cuando hablamos de política muchas veces nos referimos al gobierno o Claro, algo que tenga leyes y algo. No, no, no. Estamos hablando de decisiones, de toma de decisiones. Y las tomas de decisiones, cuando uno tiene ese saber, tiene el poder político de ejecutarlo. Entonces, por eso decimos que hay personas que no tienen ese privilegio. Por eso no tienen decisión muchas veces política. Y eso está en parte bastante, no quiero herir susceptibilidades, pero está bastante mal distribuido esa posibilidad. Si vemos a lo largo y ancho de todo el planeta, hay muchas personas que ni siquiera acceden a agua potable, a agua segura. no, Y digo, eso comer tiene es un que ver. privilegio, Claro, entonces al final tomar agua segura, ni siquiera comer estoy diciendo, tomar agua segura es un privilegio. Entonces, como no se tiene el saber, como no pueden ejecutar una decisión tan básica como es una decisión política de tomar agua o tratar de hacer algo para tener agua segura, ¿no? Y no se puede porque hay alguien que no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, ¿no? Para poder hacer eso, ¿no? Para poder brindar ese servicio o esa situación. Entonces, cuando hablamos que es todo político, porque en nuestras condiciones, nuestra individualidad, en conjunto también porque nos relacionamos socialmente, podemos determinar y podemos condicionar. Y son decisiones tomadas, entonces eso es importante, son decisiones tomadas con cierto grado de conocimiento. sí, esto, y también, digo, se aplica en casi todos los aspectos, de, por ejemplo, no sé, la menstruación, como decían ahí también en algunos comentarios, como digo, todo es político, porque hay un montón de gente de cuerpos gestantes que no tienen acceso a, digamos, a nada, a una toallita, a nada, y un montón de niñas o niñas que no están yendo a la escuela porque no tienen cómo cuidarse, o sea, digo, como
hay una cuestión de que sí, claramente somos sujetos políticos y que tenemos que enterarnos de eso desde un lugar Tenemos, como general, es, ¿no? tenemos que enterarnos de eso, ¿no? Que de alguna u otra manera lo que haces como individuo, dos cosas pasan, lo que podés hacer por el marco que tenés, por tus condiciones concretas de existencia, digamos, por lo que tenés, y por otro lado, por las decisiones que podés llegar a tomar en base a ese marco teórico que tenés, a eso que con la cajita de herramientas con la que contás, digo yo. Y son las dos cosas que son interjuego. No le podemos exigir a la persona que no tiene agua corriente, no tiene agua segura en su casa, que se muere a edades tempranas, que vive con cólera, que sea vegano o vegetariano. O sea, qué estamos diciendo? Cero conciencia social que estamos teniendo en ese momento. Me parece, y aparte, exigir a quién, por qué, de manera individual. Por eso fomentar de manera individual es peligroso a veces y rozamos de tener poca conciencia social. Hay un roce ahí, siempre se está como viste, ahí, ¿no? Cintureando la poca conciencia social que puede llegar a haber en ciertos grupos veganos vegetarianos. Ok, bueno, y por eso es tan importante que quienes tenemos realmente las herramientas y la posibilidad de leer o de interiorizarnos un poco más, también eso, cuestionárnoslo y saber que nada, que ningún cuestionamiento es malo. O sea, digo, creo que ahí está el tema, ¿no? Que no nos permitimos un montón de veces como cuestionarnos porque también digo, siento que hiere la vulnerabilidad del humano, y el humano vulnerable generalmente es lo que no, o sea, es el que no puede. Es como el hombre que llora, ¿no? O sea, los hombres no lloran, tipo, sí, lloran, como muchas, como nosotras, ¿entendés? Y de repente nos encontramos en esos espacios en los que no se puede acceder por una cuestión de miedo y de vulnerabilidad, y en realidad tenemos las herramientas y podemos hacerlo, y obviamente no juzgar al que no lo hace, ¿no? Tampoco, un poquito sí, no mentira, pero digo como tratar como de llevarlo desde un lugar un poco más sano y no tan del irrumpimiento, porque tampoco se consigue mucho nada desde ese lugar. Y bueno, y lo último como para cerrar, que hay un montón de gente que también le escribió, y si querés es un sí no pregunta, que ya sabemos cuál es la respuesta, pero digo, hay mucho de veganismo y niñez, como, sé que es otro vivo, ¿no? Pero digo, Otro tema, como no da el marco, me parece, no da pero el bueno, marco, que, pero que se puede. se puede, sí se puede. Se puede, necesitamos de padres y de madres y de quien sea, como esté constituida esa familia, con responsabilidad y con saber, como en cualquier posicionamiento alimentario. ¿Sí? No es porque requiere más, no, en cualquier posicionamiento alimentario debería ser una norma, debería ser algo que esté presente siempre, la responsabilidad a la hora de alimentar a nuestros hijos. Así que eso es importante. Y Roy, una pregunta, que a mí esto es una duda casi que personal que tengo, ¿no? Pero digo, ¿por qué la OMS dice que los embutidos, bueno, las salchichas, todo eso son como el número uno de los alimentos que más propensos son a que, digamos, a que generen cáncer? Digo, ¿por qué siguen siendo, eh, digamos, legales, por así decirlo? Como, ya si hay algo que lo avala, que te está diciendo, esto es basura, de verdad es basura, tipo, ¿por qué siguen existiendo? Por esto que hablábamos del sistema, básicamente. Y a veces la presión es más grande. Igualmente está tipificado dentro de los de un creo que es grupo 2 está dentro de los que pueden llegar a provocar cáncer, ¿sí? O que tienen altas probabilidades dentro de los grupos de que tienen altas probabilidades de provocar cáncer. Y tiene que ver con las presiones, tienen que hablar con los que son los dueños de la tierra y de las semillas y de los animales. Entonces, quienes gestionan eso son los que dirigen muchas veces la batuta. O sea, no tengo una respuesta contundente porque tendría que explayarme una No, banda, pero la no, realidad es ahí que sí, está, sigue pasando, digamos, sí. y está Por Joe más que lo diga la Rogan, que OMS, por más es, que lo diga... A mí lo que más me choca, realmente me choca más allá de eso, de que lo diga la OMS, que lo diga la FDA, que lo diga sí, grandes sí, referentes que avalan o que están ahí dentro enmarcando nuestra salud,
que los sigan promoviendo todavía las personas, digamos, las personas en cuanto a quienes somos los sanitarios, quienes tenemos en nuestras manos la salud poblacional. Digo en nuestras manos porque tenemos consultantes, porque somos comunicadores y comunicadoras, y a la hora de comunicar, el sanitario que comunica debería hacerlo desde un lugar en el cual no se encuentre tan conflictuado, al menos hablando de alimentos, ¿no? Que no esté tan conflictuado, que no se note tanto al menos, o al menos declararlo. Entonces de repente, si yo pongo en mi Instagram un sándwich de jamón, queso y huevo, digo, ¿para qué estoy haciendo eso? Si está totalmente legitimado, si me lo dice todas las comunicaciones que están alrededor, si salgo a la calle y no para de haber imágenes de jamón, queso y huevo y de carne y de qué sé yo, y de hamburguesas y de papas fritas, ¿para qué? ¿Por qué? Como profesional de la salud, estoy promoviendo ese consumo, salvo que sea un Instagram personal, pero si tenés un Instagram que sos promotor de la salud, digamos, que sos la primera línea de batalla a la hora de hablar de salud y de prevención, ¿no? De un montón de múltiples patologías. ¿Sí? Escasea, pero mal, en la última GENIS que tenemos, la última encuesta nacional de nutrición y salud de septiembre del 2019, tenemos que el argentino no consume frutas, no consume vegetales. ¿Por qué no fomentamos más eso? ¿Por qué no vamos por eso? ¿Por qué seguimos diciendo, bueno, total podés comer? Que ya sabemos que podemos comer eso, ya la gente lo sabe, no hace falta. Y por más que no lo sepa, lo va a comer igual. Claramente lo va a comer igual, porque quiere, porque puede, porque se le antoja y porque es rico, qué sé yo, no sé. Pero la realidad que eso es lo que más me asusta a mí. Realmente, y más que nada con las redes, me asusta profundamente y me da un toque de escalofrío en la espalda cada vez que veo eso. Y hay mucha también, viste, hay muchas personas que hacen como recetas, viste, como que no son ni nutricionistas ni nada, que de repente se ponen a hacer recetas porque saben cocinar y están todo el tiempo promoviendo esto, ¿no? Y también digo puertas para adentro. Ir a un nutricionista muchas veces implica 2 salchichas ser y medio tomate con orégano. O sea, me pasó real. Entonces digo como y nada, y de repente sos grande y de repente decís, bueno, Dios, yo tenía 14, 13 años y me hicieron hacer determinadas cosas que no están buenas y de repente escucho que hoy por hoy una persona que conozco va a la nutricionista o al nutricionista y le dice que a la mañana se tiene que comer una lonja de jamón con una galleta de arroz y una infusión, ¿no? Entonces, digo, como también si no está desde raíz, pero si no está desde raíz como tomado y trabajado desde eso, de un consultorio 1 a 1, imaginémonos lo que puede llegar a ser puertas para afuera, o sea, un desastre absoluto. Y también acá me parece que, acá yo hago un poco de stop, de que también la gente, ¿no? Los que vamos a entrar en esos Instagrams, los que vamos a ir o volver a ir esas nutricionistas, estar más pillos y darnos cuenta de que digo, también nosotros dejar de consumir eso, porque es también lo que le da a eso como más relevancia, o lo pone en un lugar de, bueno, si esta chica sube de repente una receta de un jamón y una tarta con queso, crema, de repente es como, bueno, vamos todos para ahí porque es rico. Entonces, como digo, desmembrar un poco eso también, ¿no? Un poco el mundo Instagram y que sea tan libre también a veces juega un poco en contra de la gente, sin darse cuenta la gente, ¿no? Claro que sí. Bueno, me parece que ya estamos antes que se corte, no quiero que se corte, así te saludo. Bueno, gracias por el espacio. La gente que quiera seguir dialogando del tema, bueno, está bueno que sigan investigando, que sigan leyendo, que hay un montón de data. Yo, bueno, tiro la data que más puedo. Y bueno, nada, en la construcción, en la transformación siempre. Bueno, gracias, Ro, gracias, estuvo hermoso y bueno, por más Ros en nuestras vidas. Te queremos, te queremos. Gracias y bueno, gracias a la gente que estuvo acá escuchando esta charlita. Sí, gracias. que no pudieron hacer poco, perdón. Chao, chao. Gracias, chao, Ro, gracias. Chao, chao.